Bueno, muchas gracias en primer lugar por la presentación y gracias a Fray Alejandro López Ribao por la invitación, al Ateneo Universitari Sant Pacià, al Instituto Histórico de la Provincia de Hispanidad Orden de Predicadores y a los dos grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que son los organizadores de este evento. Bueno, lo que voy a plantear es sobre todo unas reflexiones, una especie de estado de la cuestión, planteo algunos problemas, bajo mi punto de vista, en la investigación actual sobre las mujeres religiosas, y he querido emplear el término mujeres religiosas, no monjas, como voy a explicar más adelante, porque va más allá de las religiosas claustrales, digamos, o sujetas a una regla. Lo que planteo, y también planteo más que borrar límites, explorar continuidades y también discontinuidades, pero un análisis más fluido, explorando sobre todo las conexiones, los intercambios y replanteándonos categorías que pueden ser adecuadas o no, pero sin asumirlas de entrada, ya que pueden condicionar nuestra investigación. En las últimas 3 décadas hemos asistido a una proliferación de estudios dedicados a las comunidades religiosas femeninas en la Baja Edad Media y Temprana Edad Moderna desde distintos enfoques metodológicos. Sin embargo, persiste aún la dificultad de integrar la complejidad de la vida religiosa de las mujeres en marcos interpretativos más amplios. Estudiarlas de forma separada no responde a la realidad de estas comunidades, que tuvieron una relación fluida, aunque no exenta de tensiones, con las estructuras eclesiásticas y con el mundo secular. Abordaré a continuación algunos de los principales problemas resumidos en 4 puntos a los que, a mi modo de ver, se enfrenta la investigación actual sobre mujeres religiosas durante el medievo y temprana modernidad. Algunos son problemas generales, otros específicos del ámbito ibérico, como veremos, y varios relacionados con la historia del arte, la música y la liturgia, áreas en las que se mueve mi investigación y que aún deben lograr una mejor integración en las historias generales sobre monacato o sobre mujeres religiosas. Persiste un claro, en primer lugar, desequilibrio historiográfico entre distintos territorios, lo que ha motivado que algunas zonas o regiones no cuenten con la debida representación en proyectos y estudios internacionales dedicados a mujeres religiosas. Aquí un ejemplo, entre otros muchos. Muchos estudios permanecen confinados espacial y cronológicamente por las barreras lingüísticas y los límites epistemológicos establecidos por las escuelas historiográficas nacionalistas, han dificultado sin duda la existencia de una investigación comparativa transregional. Frente a esto, los proyectos o publicaciones que han abordado el estudio de las redes como vectores de transmisión de prácticas devocionales, litúrgicas, literarias, artísticas, etc., han evidenciado la posición central de distintas comunidades religiosas femeninas, ya sean redes religiosas o aristocráticas a nivel local, regional o internacional. Por ejemplo, varios proyectos recientes son cursos dedicados a la orden cisterciense en distintos territorios han abordado el papel de las redes de esta orden en la circulación de prácticas culturales. Aquí tenemos 4 ejemplos, no solo, claro está, en el caso de las mujeres religiosas, sino de la orden en general. Por otra parte, el estudio de redes locales o regionales ha demostrado que, sin negar la existencia de aspectos específicos o identitarios de una orden determinada, existió una fluidez y mutua contaminación entre distintas órdenes religiosas. Esto es particularmente cierto en el caso de las comunidades religiosas femeninas, que no se integraron o lo hicieron tardíamente, plenamente, en las estructuras de sus respectivas órdenes. En este sentido, el concepto de paisaje monástico ha ofrecido un nuevo marco interpretativo para entender las fundaciones religiosas en relación no solo a su orden, sino también al entorno social, religioso y político. En la península ibérica, tal concepto fue adoptado por el proyecto Paisajes Espirituales en la Universidad de Barcelona, que planteó un análisis holístico de la topografía religiosa a diversas escalas espaciales. Su continuación, Paisajes Monásticos, se ha centrado, en cambio, en la materialidad e inmaterialidad de la realidad monástica. Perdón. A nivel europeo, las investigaciones que han comprendido varias órdenes en un paisaje monástico
como por ejemplo, hay muchos ejemplos, los trabajos de, cito dos, italianos, coincidencia, Sir Frank Johnson sobre Bolonia o Angelica Federici, más reciente, sobre la región de Roma y el Lacio, han demostrado la transversalidad de prácticas litúrgicas, devocionales, artísticas, etc., proporcionando una imagen más matizada. Un encuentro que debería haber tenido lugar en Praga en 2021, que se celebró virtualmente por motivos que todos conocemos, cuyos resultados fueron publicados en este volumen que vemos aquí, Supplementum de Convivium, en 2022, exploró las redes transregionales que conectaban diversos monasterios femeninos de fundación aristocrática en toda Europa y la interacción entre estas redes, las religiosas y las artísticas. Este volumen puso de manifiesto la necesidad de ser conscientes de la impredecible evolución arquitectónica y artística de los monasterios inmersos en estas redes aristocráticas transnacionales. En ocasiones, estas redes establecieron vínculos inesperados, no con territorios cercanos o más lógicos, sino entre territorios bastante alejados como, por ejemplo, la pequeña Polonia, el Rin Superior o Nápoles, como explora un artículo contenido en este volumen. Lamentablemente, algunos territorios y sus fundaciones religiosas continuaron marginados. Tan solo dos fundaciones de la península ibérica, Pedralbes y Odivelas, aparecen mencionadas, mientras que los monasterios castellanos, en su totalidad, destacaron por su ausencia, pese a que bien podrían integrarse en este diálogo comparativo, arrojando así luz sobre diversos artefactos que circularon a través de redes. En todo caso, un ejemplo de estos artefactos es el que ilustraba la primera diapositiva, la presentación de mi comunicación, este objeto, por ejemplo. Este enfoque se complementó, el ofrecido por este encuentro en Praga, se complementó con otro encuentro celebrado casualmente, no está hecho a propósito, creo, en Praga también en 2022, un año después, pero en este caso presencial. Y si el anterior ofrecía un análisis comparativo entre monasterios y regiones, este se centró en un único monasterio de fundación aristocrática, el monasterio de San Jorge, en el castillo en Praga. Vistos de forma conjunta, ambos encuentros nos recuerdan la pertinencia de seguir explorando las intersecciones entre los niveles micro y macro en los estudios monásticos. Las investigaciones sobre biblioteca, escritoria y producción libraria, para comunidades religiosas femeninas, se concentraron durante décadas en Alemania, Europa Central e Inglaterra. Solo en fechas más recientes se ha abordado su estudio en otros territorios, como Italia Central, donde el conocimiento de la producción libraria y artística ha avanzado notablemente en los últimos años. La personalidad de religiosas escritoras, copistas, iluminadoras, artistas profesas, en definitiva, ha sido dada a conocer gracias a publicaciones, congresos, proyectos, sitios web y exposiciones como las dedicadas a Plautilla Nelly en 2017 o a Eufrasia Burlamaqui actualmente en Lucca, creo que sigue abierta en 2023 y creo que sigue abierta esta muestra. En el ámbito ibérico se ha escrito bastante sobre la autoridad femenina respecto a textos literarios y devocionales por y para las mujeres religiosas. Por el contrario, la nómina de monjas artistas en este territorio, monjas artistas entre comillas, es muy fragmentaria y no aparece siquiera mencionadas en obras generales o bases de datos como esta que vemos aquí. Destacan al respecto los trabajos de Paula Cardoso, dedicados a la actividad de varias monjas dominicas, portuguesas, copistas y miniaturistas, aunque las cuales conocemos el nombre, además, aunque en el periodo medieval la mayoría se movieron, por el contrario, en el anonimato. No obstante, como ya señalase Jeffrey Hamburger, debemos tener presente que entre la expresión artística concebida en términos modernos y el anonimato desinteresado, existió un amplio abanico de posibilidades de participación que no fueron previstas, pero tampoco prohibidas por la legislación monástica. Esto, sin embargo, no fue específico de monjas, sino que puede hacerse extensivo a los frailes y monjes profesos involucrados en la creación artística.
enmarcándose además dentro de la cuestión general sobre la consideración del artista artesano durante el periodo medieval. Cuestión estrechamente ligada también al valor y función que tuvieron las imágenes, cuyo carácter devocional no fue tampoco exclusivo del ámbito religioso. En efecto, en la época de las imágenes, anterior a la era del arte, como la definiría o la definió Hans Belting, las monjas artistas o creadoras de imágenes no debieron diferir tanto de los creadores de imágenes hombres, ya fuesen laicos o religiosos. Quizá debamos, por lo tanto, revisitar las tesis de Jeffrey Hamburger, planteándonos si en su intento de rescatar los non-Erweiterung, las creaciones de las monjas, para la historia del arte, no situó las imágenes creadas por y para religiosas precisamente al margen, incidiendo en sus disimilitudes con las creadas por o para hombres. Sea como fuere, los cambios en la concepción y función de las imágenes en los albores de la Edad Moderna, por un lado, y la insistencia en la clausura y la cura munial de las religiosas por parte de los movimientos de reforma bajo medievales, por otro, llevaron a un mayor control de la producción artística y a consideraciones estéticas ausentes hasta el momento, a la vez que la creación artística en los claustros femeninos y en general comenzó a independizarse de la finalidad exclusivamente cultural. La estética de la creación artística monástica fue abandonando su propia agenda, alineándose en mayor medida con la propia de los ambientes clericales o laicos. Se dio una tensión entre las imágenes como vehículos de piedad afectiva y las imágenes como obras de arte. Esta compleja ambivalencia de la actividad pictórica tuvo también su manifestación en la autopercepción de las monjas o artistas profesas y en su estatus o consideración social. Por otra parte, el estudio del papel de las mujeres en la creación artística en ámbito religioso y laico se ha ampliado en las últimas décadas al englobar no solo a las artistas o artífices creadoras, sino también a las que fueron comitentes de obras y objetos artísticos o receptoras de estas, a las makers. Este enfoque ampliado ha aumentado la nómina de makers o creadoras, pero los estudios dedicados a las monjas como artistas, comitentes, promotoras y receptoras en ámbito ibérico continúan siendo notablemente más escasos. De todas formas, según lo señalado, la búsqueda afanosa de maestras o artistas profesas de nombres no debería cegarnos. Por el contrario, la realidad de la creación en la época medieval, no solo de las mujeres, responde mejor a otro tipo de enfoque o análisis inter o transdisciplinar, semejante al que ha sido adoptado en otros territorios. Y aquí paso al tercer punto. En Portugal destacan varios proyectos recientes en curso con un enfoque interdisciplinar en el estudio de la producción libraria, la creación artística, la arquitectura y la liturgia en comunidades religiosas femeninas. En primer lugar, el proyecto dirigido por Catarina Barreira, actualmente en curso, ofrece una aproximación transdisciplinar a una única fundación, el monasterio cisterciense de Santa María del Urbao, concretamente los libros producidos y utilizados por la comunidad. El proyecto de Paula Cardoso, Lidvis, recientemente concluido, abordó las obras de arte, los textos y los rituales de los conventos portugueses desde una perspectiva conjunta en un marco cronológico específico que coincide con la Reforma observante. Ambos proyectos ofrecieron, por lo tanto, una visión complementaria. Este tipo de análisis transdisciplinar de larga duración sigue faltando en otros territorios marginados o periféricos, marginalidad que debe explicarse desde la geopolítica actual y sus derivaciones en ámbito académico, no desde el contexto histórico del periodo medieval y moderno. Desde esta perspectiva, el mundo ibérico y sus posiciones en ultramar, incluidas aquí en este concepto de mundo ibérico, continúan situándose en los márgenes de la historiografía dominante, normalmente anglosajona. La escasa integración de la investigación realizada en el ámbito ibérico sobre escritura de bibliotecas o sobre mujeres religiosas en general resulta evidente si repasamos varias destacadas publicaciones recientes sobre mujeres religiosas en Europa Occidental. Desde una perspectiva más amplia, no limitada a la creación artística, la búsqueda de categorías en las que encuadrar y clasificar las experiencias religiosas no solo ha limitado el estudio de las mujeres religiosas, sino de la Iglesia en general. Frente a esto, la historiografía reciente ha adoptado el plural
como forma inclusiva, y así hablamos de monacatos o de reformas. Respecto a las últimas, cada vez resulta más evidente considerar la diversidad y ambigüedad de su desarrollo e implementación, los agentes y factores, sin perder de vista que fue un proceso continuo. De forma deliberada, elegí referirme en el título de esta presentación, como decía al inicio, a mujeres religiosas, dado que el término engloba no solo a las mujeres cuya vida se encuadró dentro de una orden religiosa, sino también a aquellas cuya existencia discurrió en los confines claustrales, en beguinas, místicas, beatas, canonesas seculares y de las que sirvieron en hospitales. Como definió, señaló recientemente Sigrid Hilbodian, la clasificación de estas mujeres como semirreligiosas resulta imprecisa y problemática, pues la cuestión es notablemente más compleja. En línea con esto, el reciente volumen publicado por Kim Caron y Janet Barton evitó deliberadamente referirse a monjas, pues su objetivo era abordar el estudio de las mujeres religiosas sin encasillarlas en las estructuras de las órdenes tradicionales. La ambigüedad de la vida religiosa femenina está emergiendo paulatinamente de la mano de una profunda revisión de la... Aquí falta una diapositiva, creo. De la... sería esta, creo. De la narrativa tradicional sobre varios aspectos, comenzando por la incorporación o integración de las mujeres a distintas órdenes. Así, como ha recordado recientemente Mary Harvey Doino, la confusión de la historiografía contemporánea con la naturaleza de la vinculación de los y las penitentes laicos a las órdenes mendicantes proviene de la propia narrativa construida por esas órdenes desde finales del siglo XIII. Centrados en las mujeres religiosas de la orden de predicadores, estudios de esta autora, de Duval o de Deac, han evidenciado la fluidez o falta de división entre monjas, terciarias y otro tipo de mujeres religiosas. Por otra parte, varios estudios han demostrado la transversalidad y permeabilidad existente entre distintas órdenes religiosas en aspectos como la liturgia y las devociones y el consiguiente impacto de estas en la arquitectura, el arte y en general la cultura material de las distintas comunidades religiosas. Cerrando este breve resumen, otra división binaria que se ha convertido en un lugar común se ha derivado de una interpretación excesivamente rígida de la definición de la autoridad litúrgica y sacramental surgida de las reformas postcarolingias. En teoría, estas habrían limitado al clero el monopolio de los cargos eclesiásticos, excluyendo totalmente a los laicos y por ende a las mujeres, religiosas o no. En Castilla, este modelo de autoritas, basado en la experiencia somática, en la mística, el don de la profecía y estrechamente relacionado con lo visual, ha sido ampliamente estudiado, sobre todo a través de la mística y de la escritura conventual. Sin embargo, sin negar este modelo y su existencia, existió otro que se fundamentó en el liderazgo sacramental y litúrgico y que se hizo eco del debate sobre si la teología, la exégesis y las artes liberales podrían ser enseñadas a las mujeres. La liturgia fue un vehículo en la transmisión del conocimiento y medio fundamental empleado en la adquisición, afianzamiento y expresión de la autoritas adquirida por algunas mujeres religiosas, superando así algunas limitaciones impuestas. Como han demostrado los estudios de Jarley y Baggish para el caso inglés o Thibaut para los monasterios sajones, Edwards en Poitiers, el análisis de fuentes tradicionalmente desatendidas, como textos litúrgicos, imágenes o ornamenta sacra, contribuyen a superar esas suposiciones. Todos ellos fueron empleados en la creación y recreación de la memoria identitaria de estas comunidades, así como de la autoridad litúrgica y sacramental. Fueron portados, manipulados, expuestos en distintas ceremonias en momentos de crisis o en respuesta a intentos de socavar su poder. En el mundo ibérico contamos con los destacados ejemplos de abadesas que se sirvieron de la liturgia y los artefactos de la cultura material y visual en esta construcción de su autoritas, como Constanza de Castilla, Catarina Deza, Teresa de Cardona y Enríquez, Valentina Pinelo, Sor Mariana Queda de San Ignacio. No todas han merecido la misma atención y, sobre todo, han sido estudiadas como autoras de textos devocionales, litúrgicos, incluso exegéticos y teológicos. Sin negar la importancia y complementariedad de estos, es necesario prestar atención a todos los artefactos de la cultura visual y material y a la relación e interacción de estas mujeres con ellos. El objetivo sería ir más allá del estudio de individuales concretas, susceptibles de ser entendidas como casos excepcionales, situándolas en un contexto más amplio y colaborativo. Las redes en las que esas mujeres y los artefactos por ellas creados, poseídos o manipulados, circularon resultan fundamentales para comprender la construcción poliédrica y fluida de la autoridad religiosa y litúrgica. Muchas gracias.